Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. Continuamos con el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada que fue supuestamente brutalmente asesinada por el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo y su supuesto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez. Pues la Fiscalía Federal de Puerto Rico presentó una moción donde establece sus argumentos sobre si Verdejo tiene o no el dinero para costear su defensa. Lo importante, según me informaron abogados criminalistas, es garantizar que Verdejo cuenta con una defensa adecuada para un caso como el suyo, uno de pena de muerte. En la moción que obtuvo la producción del programa Lo Sé Todo de Guapa TV, la Fiscalía Federal en Puerto Rico demuestra que Félix Verdejo sí contrató a uno de sus 3 abogados, a José Izarri Pérez, poniendo entredicho la capacidad económica del boxeador para pagarle a sus abogados que los representarán en el caso por el secuestro y asesinato de Keishla. El abogado a quien le paga Verdejo es uno que trabaja con Laura Maldonado, asignada por el Tribunal Federal, y con David Ronchi, quien se especializa en casos de pena de muerte y también asignado por el Ministerio Público. O sea, Maldonado y Ronchi son pagados por el Estado, o más bien por los constituyentes. Ahora, lo que se trata de determinar es si Verdejo realmente necesita tener 3 abogados defensores cuando éste dijo que no tenía capacidad económica para costearlos. El problema, según expertos, es que los casos de pena de muerte son bien costosos. Otro punto clave en este caso es el próximo paso. Las defensas de Verdejo y de Cádiz Martínez iniciarán el proceso de investigación para la presentación de los factores mitigantes ante el Comité de la Pena de Muerte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y los factores mitigantes son las razones por las cuales la defensa piensa que el caso no debe ser certificado como una de pena capital. Pero la decisión final la tomará el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, con base en la recomendación del Comité de Pena de Muerte. Es importante resaltar que a pesar de que Verdejo sea elegible para la pena de muerte, en caso de que sea hallado culpable por el secuestro y asesinato de Keishla, no significa que esa sea realmente la condena que se le imponga. Y para entender un poco más la situación, contacté al abogado José Pérez y acá tienen la entrevista exclusiva para ENI con más. Abogado Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal, Eni? ¿Cómo estás? Bueno, un gran saludo a ti, a todos tus YouTube watchers, toda la gente que ve tus videos, Eni con más. Definitivamente. Abogado, ¿cómo son estos casos de pena de muerte? Mira, bueno, son casos que en realidad no se ven todos los días porque tienen que tener unas agravantes específicas que tienen que estar determinadas en la ley para poder incluso ser considerados como un caso con posibilidad de pena de muerte. Es decir, cualquier caso, cualquier asesinato no necesariamente califica para pena de muerte y por eso es que hay un proceso de certificación. Tengo entendido que la defensa debe establecer ciertas reglas o ciertos puntos bajo los cuales se haría esa certificación. Sí, exactamente. Primero la fiscalía tiene que hacer la propuesta, lo cual ya hizo. Después tienen, normalmente, después de la presentación de los cargos que la fiscalía hace, ellos tienen 7 días para hacer la presentación o lo que llaman ellos la petición de que es un posible caso de pena de muerte. Después la defensa tiene a partir de allí 14 días para hacer lo que se llama una investigación y hacer la presentación de sus propias evidencias, de sus propias conclusiones y los propios hechos que ellos determinen en los cuales pueden hacer la oposición para un caso de pena de muerte. Y después de allí el proceso continúa. No es que porque la defensa se oponga, entonces no va a haber caso de pena de muerte. Incluso un detalle bien importante para este programa es que así la familia de la víctima, por ejemplo, diga, no queremos pena de muerte, no queremos que esta persona sea, que concluya con su muerte si es sentenciada. Independientemente de eso, su opinión, la opinión de esta familia no cuenta en este proceso de certificación. Después de que el gobierno
confirma de que hay un proceso de certificación que debería hacerse, entonces en ese momento va al Departamento de Justicia, en este caso el abogado de la nación, Merrick Garland, es el que va a tener la última palabra. Entonces, ¿qué podríamos esperar en un Departamento de Justicia bajo la administración de Biden, quien ha expresado su oposición a la pena de muerte? Bueno, es bien importante que lo digas de esa manera porque nosotros teníamos en el gobierno de Trump, era un gobierno que iban en contra de lo que venía siendo la no certificación de este tipo de casos. Es decir, el gobierno de Trump nos acostumbró a que iban, certificaban y después terminaban ejecutando a las personas. En este caso muy particular del gobierno de Biden, durante su campaña él prometió que estaba en contra de la pena de muerte. Y yo creo que en este particular caso, sí, el gobierno de Biden, en este caso su abogado general Merrick Garland, llega a tener el poder de decisión, yo creo que van a decidir que no se haga una pena de muerte. O sea, el secretario de Justicia, Merrick Garland, es quien, digamos, certifica si este es un caso de pena capital. Ahora, ¿cómo se determina entonces la condena y quién la determina? Bueno, primero la condena la hace el jurado, es decir, estamos muy temprano para por lo menos saber eso. Fíjate, todo esto se está haciendo antes de que haya una sentencia, es para poder determinar si efectivamente el caso va a llegar a esas alturas en caso de que la persona sea sentenciada. En este caso, si Verdejo o Cádiz o ambos se encuentran culpables, entonces en ese momento se determina entonces la pena y la sentencia y más allá, por supuesto, en esa determinación si es pena capital o no. Algo que me llamó mucho la atención fue una moción presentada por la Fiscalía donde dice que Verdejo sí le pagó a un abogado que trabaja con otros dos asignados por el Tribunal Federal y uno de ellos es un experto en casos de pena de muerte. ¿Es esto algo normal? Sí, es bastante normal. Es decir, normalmente un caso de pena de muerte, al menos que una persona sea millonaria, por supuesto, se ha dicho mucho acerca del millón, más del $1.000.000 que él recibió durante sus peleas. Pero independientemente de eso, un caso de pena capital normalmente es asignado un abogado de el público, es decir, pagado por los contribuyentes, porque es un abogado o es un proceso que lleva muchísimo dinero, unas horas bien altas desde el punto de vista legal y normalmente, al menos que la persona tenga mucho dinero, no va a poder costear ese tipo de gastos. Entonces, el gobierno, en este caso, la entidad federal, el Departamento de Prisión, el Departamento de Justicia y todos quieren asegurarse de que Verdejo después no vaya a salir con la excusa de que no tuvo una defensa apropiada porque él no tenía el dinero con que pagarle a un caso especialista de pena capital. ¿Cuánto más o menos sería el costo de un abogado en un caso como este? Mira, a veces llega hasta el $1.000.000. O sea, son casos que en realidad cuestan muchísimo dinero. Normalmente un abogado de este tipo cobra probablemente más de $2.000 la hora y dependiendo del número de horas que hayan en el caso, bueno, ahí se puede sacar más o menos la cuenta. Un caso de estos que podría durar una semana, 2 semanas en tribunales, solamente durante ese periodo de juicio, si sacan la cuenta, suponte que sean 2 semanas, son 80 horas laborales durante ese tiempo. Entonces, bueno, si multiplicas 80, por supuesto, por 2.000, bueno, te da más o menos una base de lo que costaría solamente el juicio. No te estoy hablando de la preparación, de la examinación de documentos, de la examinación de testigos, de muchísimas cosas que hay que hacer antes del juicio también. ¿Y cuál es el propósito de la moción presentada por la Fiscalía? ¿Con qué fin se presentó esta moción? Bueno, porque como bien lo indicaste hace unos minutos atrás,
básicamente no solamente Verdejo le pagó a un abogado, sino que hay un abogado también designado aparte del abogado de pena capital. Entonces lo que ellos quieren decir es, bueno, Verdejo está mintiendo. O sea, quieren atacar su credibilidad cuando ni siquiera ha comenzado el juicio. Básicamente están diciendo, Verdejo está mintiendo, él contrató a una persona, este abogado que le está designando el Estado no lo necesita. Aviso, el abogado que no necesita es el que está en el mismo nivel del abogado que él contrató. El abogado de la pena capital, el mismo gobierno sabe y le conviene que tenga un abogado capitalista. O sea, el abogado asignado por el Estado, ese quizás le convendría a la fiscalía. El abogado asignado por el Estado le convendría a la fiscalía solamente para el abogado que es experto en pena capital. ¿Por qué? Porque no quieren después de que el gobierno no le haya presentado esa oportunidad a él. Él diga que no tenga el dinero con qué pagarlo y después tenga unas bases para apelar si lo encuentran culpable. Es decir, si lo llegan a encontrar culpable y él va a hacer un alegato, me encontraron culpable, ahora me van a sentenciar a la pena de muerte y yo no tuve la oportunidad de defenderme en la pena de muerte porque no tenía el dinero con qué hacerlo. Entonces, por eso al gobierno le conviene darle esa oportunidad. O sea, es básicamente dándole la oportunidad de que tenga un caso justo. Correcto, justo y tenga acceso a la justicia y una defensa apropiada. ¿Y cómo podría a la pesar defensa, de que no tenga el dinero suficiente con qué costar? ¿Y cómo podría la defensa Disculpe. quizás evitar que Verdejo sea condenado a la pena de muerte? Bueno, fíjate, esto es bien interesante. En Puerto Rico no encuentran muchísimas veces la pena capital como una sentencia de la norma, ¿no? No sé si es que a los puertorriqueños les gusta perdonar a sus compatriotas puertorriqueños la vida y que más bien entonces paguen sentencia directamente en la cárcel por el resto de sus vidas, pero que no sean la persona ejecutada, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de, primero, si es culpable y después, si se impone esa sentencia, pero tiene que tener en cuenta de que para llegar a ese momento tiene que haber sido certificada por la administración de Biden. Entiendo perfectamente. ¿Y cuál podría ser el castigo de Verdejo si este es hallado culpable entonces? Bueno, si es hallado culpable por una pena de este tipo, de asesinato, acuérdate que le están poniendo cargos no solamente del secuestro, de la parte del carro, del asesinato de su ex mujer, también del asesinato del bebé, de que no había nacido, y además de eso, unos cargos por usar arma de fuego durante estar cometiendo un crimen. Todo eso, si llega a ser encontrado culpable, lamentablemente más nunca va a volver a salir a la calle. Va a morir en cárcel. Y más o menos, ¿cuánto tiempo podría quizás tardar este caso? Mira, todo depende de las mociones que se estén haciendo en este momento. Como puedes ver, tanto la fiscalía como la defensa está haciendo mociones cada día. Por lo menos en el caso cuando se llegue al juicio como tal, yo diría que por lo menos el juicio va a tardar unas 2 semanas más o menos. 2 semanas presentando evidencias y quizás testigos. Sí, presentando las evidencias, las declaraciones de testigos, el caso de la fiscalía, después proponer el caso de la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el próximo paso en este caso? Ya se presentó la moción, ¿cuál sería el próximo paso? El próximo paso es la defensa, presentar lo que se llama la investigación que ellos hacen y en ese momento, por supuesto, hacer la petición de que no se certifique como un caso de pena capital y después de ese momento entonces se pasaría a la recomendación de la fiscalía de que sea un caso de pena capital para que el Departamento de Justicia pueda determinar si lo va a certificar o no lo va a certificar. Entonces, para finalizar, ¿no le sorprende a usted que la fiscalía haya presentado esta moción? No, para nada, para nada. Este es un caso que ha llamado muchísimo la atención y por supuesto la fiscalía quiere demostrar de que no va a ser débil,
de que van a tener todas las herramientas y a su disposición para tratar de encontrar a Verdejo culpable y que pague con su muerte. Perfecto. Abogado José Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Esta entrevista exclusiva para Enicom Más. Claro que sí, muchísimas gracias y un saludo por allá. Gracias. Eni siempre con la verdad, como dices. Gracias. Y bueno, pues aunque en Puerto Rico la pena de muerte es inconstitucional, es muy probable que el sistema de justicia de los Estados Unidos busque esa sentencia, ya que las leyes federales prevalecen sobre las locales y estatales. De esa manera termino esta edición de Enicom Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de Enicom Más.